Mi cuñada fingió ser acosadora durante nuestra luna de miel y exigió que volviéramos a casa antes de que la lastimara. Mi cuñada, a quien llamaremos Mayela, me odió desde el día en que nos conocimos. Cuando Ricardo me propuso matrimonio, ella lloró durante 3 días. Cuando fijamos la fecha de nuestra boda, ella programó una cirugía de emergencia para ese mismo día, obligándonos a posponer. En vez de eso, nos fugamos. Ella vistió de negro en nuestra pequeña ceremonia, diciendo que era apropiado para un funeral. Nuestra luna de miel a Cancún se mantuvo en secreto. Solo los padres de Ricardo sabían que habíamos salido del país, pero no a dónde. Llevábamos 4 días, y a las 3 de la mañana mi teléfono explotó. 17 llamadas perdidas. Mensajes de toda la familia de Ricardo. Vuelvan a casa ya. Mayela está en peligro. Ricardo llamó a su mamá. Entre sollozos le explicó que Mayela tenía un acosador. Le había estado dejando rosas muertas, fotos de ella durmiendo y notas amenazantes. Esa noche había intentado entrar a la fuerza. Ella estaba atrincherada en su baño. La policía no podía encontrarlo. Tenemos que irnos, dijo Ricardo, ya empacando. Espera. Mayela vive en un edificio con seguridad. ¿Cómo es que alguien le deja cosas en la puerta? ¿Y qué más da? Está aterrada. Revisé el Instagram de Mayela. Había publicado hacía 2 horas. Una selfie en un bar de vinos, con el pie de foto, viviendo mi mejor vida mientras algunos abandonan a la familia por irse a la playa. Ricardo, está en un bar, no atrincherada en un baño. Él dijo que probablemente lo publicó antes, pero la historia de su amiga mostraba a Mayela allí hacía 1 hora, bebiendo tequilas. Ricardo aún insistía en irnos. El siguiente vuelo salía en 18 horas. Perdimos miles de pesos en reservas no reembolsables. Durante nuestro viaje de regreso de 23 horas, su familia nos envió actualizaciones. El acosador había escalado. Ventanas rotas, llantas de su auto rajadas, un maniquí vestido como Mayela colgando de un árbol. Algo me molestó de las fotos. El cristal roto caía hacia afuera, no hacia adentro. Los cortes de la llanta eran demasiado precisos. El maniquí llevaba joyas que Mayela había publicado el día anterior. Aterrizamos exhaustos. En el departamento de Mayela, ella abrió luciendo perfecta. Maquillaje completo, manicura recién hecha, no como alguien aterrorizada por días. Gracias a Dios que están aquí, se arrojó sobre Ricardo. Sin lágrimas reales. El departamento estaba impecable. Sin daños, sin cinta policial. ¿Dónde está todo el daño? El edificio arregló todo inmediatamente. A las 3 a.m. En 2 días. Nos mostró las cartas del acosador. La misma letra tratando de parecer diferente. El mismo papel. El mismo bolígrafo. La sangre parecía pintura. Luego, la prueba irrefutable. Una foto que el acosador supuestamente le tomó durmiendo. La reconocí de su Instagram de hacía 6 meses. Ella la borró, pero yo tenía capturas de pantalla. Está fingiendo esto, le dije a Ricardo. ¿Hablas en serio? Pídele la información del detective. Ricardo la encaró. ¿Qué detective está llevando esto? ¿Qué delegación? La principal. Dijo que no compartiera información. Por seguridad. Enséñame el reporte de la policía. Lo hice en línea. Muéstrame la confirmación. Ella forcejeó con su teléfono, luego jadeó. Ay, Dios mío, me acaba de mandar un mensaje. Me está mirando justo ahora. Apareció un mensaje de un número desconocido, pero vi que primero tocó su Apple Watch. Puedes mandar mensajes desde el reloj a tu teléfono. Respóndele, lo reté. Pregúntale dónde está. Me miró con puro odio, pero tecleó. No llegó ninguna respuesta. Porque no podía hacer que su reloj recibiera una respuesta que no había programado. Entonces la mamá de Ricardo gritó. En su teléfono había una transmisión en vivo de Instagram. Alguien con una máscara negra sentado en el dormitorio de Mayela. ¿Nombre de la cuenta? El verdadero acosador de Mayela. Todos corrieron a revisar el cuarto de Mayela. Pero yo estudié la transmisión. En el reflejo del espejo noté un papel tapiz distintivo. Ese no era el cuarto de Mayela, era el departamento de su amiga Ashley. Le envié un mensaje a Ashley. ¿Está Chuy en tu depa? Sí. Está haciendo una broma para Mayela. Me está pagando 10,000 pesos. La figura enmascarada levantó un cartel. Si no se van para siempre, ella muere esta noche. Luego la transmisión cambió. Imágenes de seguridad de nuestro hotel de Cancún. Una figura enmascarada en nuestra puerta. De hacía 3 horas. ¿Tuviste a alguien en nuestro hotel? Preguntó Ricardo. Mayela de hecho sonrió. Tengo amigos en todas partes. Su teléfono sonó. Una voz distorsionada en altavoz. Recibieron mi mensaje, pero escuché al perico de Ashley de fondo. Ese es Chuy llamando desde el depa de Ashley. Mayela colgó. Su cara estaba blanca. Mi teléfono vibró. Imágenes de seguridad de Cancún. La figura enmascarada quitándose la máscara. Era Mayela. Volaste a Cancún, dije. No seguiste. Había estado allí hacía 3 horas. Pero eso era imposible. Estaba aquí cuando llamamos. A menos que... Revisé los metadatos de las fotos familiares de los últimos 2 días. Todas tomadas hacía 3 días. Antes de que nos fuéramos. Todo fue premontado. Demuéstralo, dijo Mayela fríamente. Llegó otro video. Alguien dentro de nuestra habitación de hotel colocando algo debajo de la cama. Múltiples dispositivos de rastreo. Y algo envuelto en plástico. ¿Qué pusiste en nuestra habitación?, exigió Ricardo. La sonrisa de Mayela se ensanchó. Revisa tu equipaje cuando llegues a casa. Si es que logran llegar a casa.
El teléfono de Ricardo sonó. Seguridad del aeropuerto. Señor Fuentes, necesitamos que regrese inmediatamente. Encontramos algo preocupante en su equipaje durante una revisión aleatoria. Drogas, cantidades significativas. Su equipaje está retenido pendiente de investigación. Me quedé congelada en medio de la terminal mientras la gente pasaba a toda prisa con sus maletas rodantes y tazas de café. Mi teléfono se sentía pesado en la mano. Las palabras de los oficiales de seguridad seguían resonando en mi cabeza sobre la necesidad de que volviéramos inmediatamente. El rostro de Ricardo se había puesto completamente blanco. Apretó la mandíbula tan fuerte que pude ver el músculo temblar. Ambos sabíamos exactamente lo que Mayela había hecho. Había plantado drogas en nuestro equipaje. Reales o falsas, no importaba porque íbamos a ser detenidos de cualquier manera. Ricardo tomó mi mano y comenzamos a caminar de regreso hacia la zona de reclamo de equipaje. Mis piernas temblaban con cada paso. Otros viajeros nos miraban al pasar, probablemente preguntándose por qué estábamos tan asustados. Un oficial uniformado nos recibió en la entrada del área de equipaje e hizo un gesto para que lo siguiéramos por un pasillo lateral. No dijo nada. Simplemente caminó con la mano cerca de su cinturón donde estaba su radio. Entramos en un pequeño cuarto sin ventanas con paredes grises y luces fluorescentes que zumbaban en el techo. Nuestras maletas estaban abiertas sobre una mesa de metal, la ropa desparramada por todas partes. Una mujer con uniforme de seguridad de la Marina estaba de pie junto a la mesa, su expresión neutral pero alerta. Se presentó como Esperanza Solís, la supervisora de seguridad de turno. Su colega Marta estaba al otro lado de la mesa, con un uniforme similar y sosteniendo un portapapeles. Marta explicó que habían retirado nuestras maletas para una inspección aleatoria, lo que me revolvió el estómago porque aleatorio significaba que no tenían ninguna razón para sospechar específicamente de nosotros hasta que encontraron algo. Señaló el fondo de mi maleta donde el forro había sido despegado. Múltiples paquetes de plástico estaban allí, polvo blanco visible a través del envoltorio transparente. Mi corazón golpeaba contra mis costillas. Ricardo hizo un sonido ahogado a mi lado. Marta dijo que los paquetes parecían contener cocaína basándose en la inspección visual preliminar, y habían encontrado paquetes similares en la maleta de Ricardo también. Esperanza nos pidió que tomáramos asiento mientras procesaban la situación. No pude sentarme. Saqué mi teléfono con manos temblorosas y abrí el video que Mayela había enviado, el que mostraba a alguien en nuestra habitación de hotel. La expresión de Esperanza no cambió mientras lo miraba. Intenté explicar lo de la amenaza de Mayela, lo de que dijo que revisáramos nuestro equipaje, lo del esquema completo de acoso falso. Esperanza escuchó sin interrumpir. Luego dijo que tenían que seguir el protocolo independientemente del drama familiar. Ricardo intervino, su voz se quebraba mientras intentaba explicar el historial de sabotaje de su hermana. Les contó sobre la interferencia en la boda, la cirugía de emergencia falsa, todo. Esperanza asintió, pero dijo que todavía necesitaban analizar las sustancias y completar su investigación. 2 oficiales de la policía aeroportuaria entraron en la habitación antes de que Ricardo pudiera terminar de hablar. Nos pidieron que los acompañáramos para un interrogatorio formal. Se me secó la boca. Estábamos siendo detenidos. Detenidos como criminales debido a lo que Mayela plantó. Los oficiales nos separaron inmediatamente. A mí me llevaron a otra habitación por el pasillo, más pequeña que la primera con solo una mesa y 2 sillas. Un detective vestido de civil se sentó frente a mí y comenzó a hacer preguntas. ¿A dónde habíamos viajado? ¿Cuánto tiempo estuvimos fuera? ¿Empacamos nuestras propias maletas? ¿Alguien tuvo acceso a nuestro equipaje? Respondía todo con sinceridad, pero mi voz seguía temblando. Luego preguntó sobre el historial de drogas. ¿Alguno de nosotros había consumido alguna vez sustancias ilegales? ¿Teníamos algún contacto con drogas? Dije que no repetidamente, sintiéndome más en pánico con cada pregunta. Luego preguntó sobre Mayela. ¿Cómo era nuestra relación? ¿Hubo conflictos? ¿Por qué querría ella tendernos una trampa? Traté de explicar cómo me había odiado desde el principio, cómo había saboteado nuestra boda, cómo había fingido una situación de acoso completa para arruinar nuestra luna de miel. Decirlo en voz alta hacía que sonara completamente de locos. El detective tomó notas, pero su rostro se mantuvo impasible. Me di cuenta de cómo se veía esto para él. Una excusa de drama familiar mientras estábamos sentados aquí con drogas en nuestro equipaje. Le mostré mi teléfono, navegando por todas las pruebas que había reunido. Las publicaciones de Instagram que probaban que Mayela no estaba realmente en peligro. Los metadatos de las fotos familiares que mostraban que fueron tomadas antes de que nos fuéramos. El video de ella admitiendo que tenía a alguien en nuestro hotel. Las imágenes de seguridad de Cancún que la mostraban con la máscara. Él observó todo atentamente. Me pidió que le enviara copias de los archivos, pero pude notar que no estaba seguro de si creerme. 3 horas se arrastraron en esa pequeña habitación. El detective se fue y regresó varias veces, haciendo las mismas preguntas de diferentes maneras. Me dolía la garganta de tanto hablar. Me palpitaba la cabeza por las luces fluorescentes. Seguía pensando en la sonrisa de Mayela cuando dijo que tal vez no llegaríamos a casa. Finalmente, Esperanza apareció en el umbral. Me pidió que la acompañara de vuelta a la habitación original donde nos habían mostrado las drogas. Ricardo ya estaba allí, luciendo exhausto y asustado. Esperanza se sentó frente a nosotros y dijo que las pruebas preliminares habían llegado. Las sustancias no eran cocaína. Eran una mezcla de bicarbonato de sodio, azúcar glass y harina, diseñadas para parecer drogas.
El alivio me golpeó tan fuerte que casi me caigo. Ricardo me agarró la mano y la apretó fuerte, pero Esperanza explicó que esto en realidad cambiaba todo sobre la investigación. Si alguien quisiera que nos arrestaran por tráfico, habrían plantado drogas reales. Las drogas falsas significaban que alguien quería que fuéramos detenidos e investigados. Querían que pasáramos exactamente por lo que acabábamos de pasar. Apoyaba nuestra historia sobre una trampa. Dijo que ahora se estaban tomando muy en serio nuestras acusaciones sobre Mayela. Marta regresó a la habitación con una mujer mayor que tenía los mismos ojos penetrantes y maneras directas. Marta la presentó como la detective Lorena Solís, su madre, que trabajaba para el departamento de policía local. Lorena se especializaba en casos de acoso y hostigamiento. Se sentó y nos pidió que le contáramos todo desde el principio. Repasamos toda la historia otra vez, comenzando con la reacción de Mayela a nuestro compromiso. Lorena escuchó sin interrumpir, ocasionalmente tomando notas. Cuando llegamos al esquema de acoso falso, su expresión se puso más seria. Vio todos los videos en mi teléfono, estudió los metadatos, examinó las imágenes de seguridad. Luego levantó la vista y dijo que Mayela había cometido múltiples crímenes graves. Plantar drogas falsas para desencadenar una investigación policial era ilegal en sí mismo. Combinado con el engaño del acoso, el viaje interestatal para acosar, la presentación de informes policiales falsos y los dispositivos de rastreo, Mayela podría enfrentar cargos federales. Lorena sacó su teléfono y llamó a alguien llamado Federico. Le explicó la situación rápidamente y le pidió que viniera a examinar nuestro equipaje en busca de huellas dactilares y evidencia de ADN. En una hora, llegó un hombre con un gran estuche negro lleno de equipo. Federico era el esposo de Lorena, un experto forense que trabajaba con el departamento de policía. Nos saludó brevemente, luego se puso a trabajar procesando nuestras maletas. Espolvoreó los paneles de doble fondo con polvo, usó luces especiales, tomó fotografías de todo. Lo observé trabajar, apenas respirando. Encontró huellas dactilares claras en los paneles. Definitivamente no las nuestras según el tamaño y el patrón. Explicó que las pasarían por bases de datos. Pero, lo que era más importante, había notado algo sobre la construcción. Los dobles fondos requerían herramientas específicas y planificación para ser creados. Alguien había medido y cortado cuidadosamente los paneles, y los había pegado con aplicación de adhesivo precisa. Esto probaba la premeditación, demostraba que Mayela había planeado esto durante semanas o más. Contradía cualquier afirmación de que fue un acto impulsivo. Ricardo finalmente se quebró. Había estado conteniéndose durante todo, pero ver a Federico documentar la evidencia de los crímenes de su hermana lo hizo derrumbarse. Comenzó a llorar, disculpándose una y otra vez. Dijo que siempre había sabido que Mayela tenía problemas, pero nunca imaginó que llegaría tan lejos. Lo abracé mientras sollozaba contra mi hombro. Mi propia ira se mezclaba con la angustia porque su familia nos había hecho pasar por esta pesadilla. Esperanza salió en silencio de la habitación para darnos privacidad. Federico siguió trabajando, embolsando cuidadosamente la evidencia. Lorena hacía llamadas telefónicas, su voz baja y seria. Después de que Federico terminó su procesamiento inicial, Lorena dijo que necesitaba contactar al FBI. El viaje de Mayela a Cancún para acosarnos potencialmente involucraba jurisdicción internacional. Cruzar fronteras para cometer crímenes era un asunto federal. Hizo la llamada allí mismo, explicando la situación a quien contestó. En 2 horas, llegó una mujer de traje oscuro a la oficina de seguridad. Se presentó como Aurora Henríquez, agente federal asignada para investigar posibles crímenes internacionales. Aurora tendría unos 40 años, con rasgos afilados y ojos directos que no se perdían nada. Inmediatamente solicitó toda la evidencia, viendo cada video, examinando los hallazgos preliminares de Federico, revisando la línea de tiempo que habíamos construido. Dijo que cruzar fronteras internacionales para cometer crímenes aumentaba dramáticamente las posibles penas que Mayela enfrentaba. Los cargos federales conllevaban sentencias mucho más duras que los cargos estatales. Aurora comenzó a hacer sus propias llamadas, coordinando con otras agencias. Pidió la información de nuestro hotel en Cancún. Dijo que necesitaba asegurar todas las imágenes de seguridad disponibles. Su eficiencia era casi aterradora, pero también tranquilizadora porque alguien finalmente se estaba tomando esto en serio. Me senté congelada en la incómoda silla de plástico mientras Aurora hacía una llamada tras otra, su voz aguda y profesional mientras coordinaba con diferentes agencias. Mencionó que su hermana trabajaba en aduanas en Cancún y podía obtener las imágenes de seguridad de nuestro hotel en cuestión de horas. La observé caminar de un lado a otro, con el teléfono pegado a la oreja, explicando la situación en frases rápidas y entrecortadas que hacían que todo sonara aún más serio de lo que ya se sentía. Ricardo estaba sentado a mi lado con la cabeza entre las manos, completamente en silencio después de su colapso. Esperanza nos trajo botellas de agua, y silenciosamente mencionó que deberíamos tratar de beber algo, ya que habíamos estado sentados allí durante más de 3 horas, sin comer ni beber nada. El agua sabía a plástico, pero me obligué a tragarla de todos modos. Aurora terminó su llamada y se giró para mirarnos con una expresión que no podía descifrar del todo. Explicó que su hermana Julieta revisaría todas las imágenes disponibles del hotel y se las enviaría directamente a su correo electrónico seguro en las próximas horas. La cooperación de las autoridades de Cancún sería crucial, ya que las acciones de Mayela cruzaron fronteras internacionales.
lo que convertía esto en un caso federal en lugar de solo acoso local. Sentí una extraña mezcla de alivio y terror porque los cargos federales sonaban increíblemente serios, pero también significaba que la gente se estaba tomando esto lo suficientemente en serio como para hacer algo. Aurora se sentó frente a nosotros y sacó una tablet, abriendo lo que parecían documentos legales y archivos de casos. Nos explicó lo que sucedería a continuación, explicando que necesitaban construir un caso hermético antes de arrestar a Mayela, porque alguien con sus recursos y capacidad de planificación podría intentar huir si se daba cuenta de que estaba bajo investigación. Ricardo finalmente levantó la vista y preguntó cuánto tiempo tomaría esto, con la voz ronca por el llanto. La respuesta de Aurora no fue reconfortante porque dijo que las investigaciones federales generalmente tomaban semanas o meses, no días, y que debíamos ser pacientes mientras reunían cada pieza de evidencia. Se me cayó el estómago al pensar en Mayela caminando libre durante semanas sabiendo lo que nos había hecho. El teléfono de Esperanza sonó y ella salió para atender la llamada, regresando minutos después con Federico, quien llevaba una gran bolsa de evidencia negra. Había terminado su procesamiento inicial y quería mostrarnos lo que había encontrado. Las huellas dactilares en los paneles de doble fondo eran claras y distintas. Definitivamente no coincidían con nuestras huellas según el tamaño y los patrones de las crestas. Federico explicó que las pasarían por múltiples bases de datos, incluidos antecedentes penales y archivos de inmigración. Pero, lo que era más importante, había notado algo sobre cómo se construyeron los paneles. Alguien había medido y cortado cuidadosamente paneles precisos, y los había pegado con adhesivo específico que requería planificación y preparación. Esto no era algo hecho impulsivamente o rápidamente. Los paneles mostraban marcas de herramientas consistentes con equipos de carpintería profesional, lo que sugería que Mayela los había construido ella misma con herramientas adecuadas o había pagado a alguien hábil para crearlos. Aurora se inclinó hacia adelante, estudiando las fotos que Federico había tomado de los patrones de adhesivo. Señaló que la aplicación era demasiado precisa y uniforme para ser un trabajo amateur, lo que significaba que Mayela había practicado esta técnica varias veces o había contratado ayuda. Cualquiera de los escenarios probaba una extensa premeditación. Ricardo hizo un sonido ahogado y me di cuenta de que estaba llorando de nuevo, en silencio esta vez. Las lágrimas simplemente corrían por su rostro sin sollozos. Le agarré la mano y la apreté, pero no supe qué decir porque ¿qué podría decir alguien cuando tu hermana intentó que te arrestaran por tráfico de drogas? El teléfono de Aurora sonó y ella inmediatamente abrió su correo electrónico, sus ojos escaneando rápidamente la pantalla. Giró la tablet hacia nosotros y presionó reproducir en un archivo de video. El metraje mostraba el exterior de nuestro hotel de Cancún, la marca de tiempo claramente visible en la esquina, con fecha de 3 días antes de que incluso hubiéramos salido para nuestro viaje. Se me cortó el aliento al ver a una mujer que definitivamente era Mayela caminar por la entrada principal jalando una pequeña maleta, con gafas de sol y un sombrero, pero inconfundiblemente ella basada en el lenguaje corporal y el brazalete distintivo que siempre usaba. Federico amplió la imagen en fotogramas específicos, mejorando la calidad de la imagen para mostrar el rostro de Mayela claramente visible cuando se giró para hablar con alguien en la recepción. Aurora se desplazó al siguiente video que mostraba imágenes del pasillo interior de nuestro piso. Mayela apareció de nuevo, esta vez siguiendo a una camarera de limpieza y entablando conversación con ella. La camarera deslizó su tarjeta llave y entró en una habitación para limpiarla, y cuando salió momentos después Mayela se había ido, pero la camarera parecía confundida, tocándose los bolsillos. El siguiente clip mostraba a Mayela usando una tarjeta llave para acceder a nuestra habitación 40 minutos después. Miró alrededor del pasillo primero, claramente buscando testigos, luego deslizó la tarjeta robada y se coló dentro. La marca de tiempo mostró que pasó exactamente 37 minutos en nuestra habitación. Cuando salió, su pequeña maleta parecía más plana y ligera. Aurora abrió otro archivo y este me heló la sangre. El metraje mostraba a Mayela en lo que parecía ser la escalera de un hotel, sosteniendo un teléfono y grabándose a sí misma mientras usaba la misma máscara negra del video que nos había enviado antes. Se ponía y se quitaba la máscara varias veces, claramente revisando el ángulo de la cámara y la iluminación. La marca de tiempo probó que filmó esto exactamente cuando la familia de Ricardo afirmó que ella estaba atrincherada en su baño escondiéndose de un acosador. Ricardo hizo un sonido como si lo hubieran golpeado. Su hermana había estado en Cancún, en nuestro hotel, plantando evidencia y filmando videos de acosador falsos mientras sus padres nos llamaban llorando por lo aterrada que estaba. El nivel de planificación y engaño era asombroso. Aurora explicó que Julieta estaba enviando más metraje, incluyendo la seguridad del aeropuerto que mostraba la llegada y salida de Mayela de Cancún, lo que establecería una línea de tiempo completa. También se había puesto en contacto con el director de seguridad del hotel, alguien llamado Esteban Macías, quien estaba cooperando plenamente y proporcionando metraje adicional de su sistema de seguridad privado. En otra hora llegaron más archivos. Esteban había enviado metraje desde múltiples ángulos de cámara que mostraban los movimientos de Mayela por todo el hotel. Un clip la mostraba en el centro de negocios usando una computadora y Esteban había incluido capturas de pantalla de su historial de navegación de esa sesión. Había estado investigando cómo crear compartimentos falsos en el equipaje y qué sustancias podían confundirse con drogas durante la inspección del aeropuerto. Otro video la mostraba en la tienda de regalos del hotel comprando bridas y cinta adhesiva. La evidencia era abrumadora e innegable.
Federico comenzó a colocar fotos impresas en la mesa, creando una línea de tiempo visual de las acciones de Mayela. Llegada al hotel 3 días antes de que saliéramos de casa. Robo de la tarjeta llave de la camarera. Entrada a nuestra habitación con acceso robado. Filmación del metraje falso de acosador en la escalera. Compra de materiales. Investigación sobre detección de drogas. El patrón era claro y condenatorio. Aurora hizo más llamadas, hablando rápidamente con fiscales y otros agentes federales. Seguía usando frases como delito grave premeditado y conspiración interestatal que hacían que todo sonara aún más serio. Esperanza nos trajo sándwiches de alguna parte, pero no pude comer. Solo miraba la evidencia extendida sobre la mesa. Ricardo finalmente habló, preguntándole directamente a Aurora qué cargos enfrentaría Mayela. La lista de Aurora fue larga y aterradora. Presentación de informes policiales falsos. Acoso interestatal. Obstrucción de la justicia. Vigilancia ilegal. Robo de identidad por la clonación del teléfono. Posiblemente más cargos dependiendo de lo que descubrieran. Cada cargo conllevaba una posible pena de prisión y las sentencias federales eran típicamente más duras que las estatales. La sentencia potencial total podría ser de años, no meses. Mis manos comenzaron a temblar mientras la realidad se asentaba. Mayela había cometido crímenes federales graves contra nosotros, y había evidencia en video de todo. No podía salir de esto con mentiras. No podía manipular su salida. La evidencia era concreta e innegable. El teléfono de Aurora sonó de nuevo e inmediatamente contestó, escuchando atentamente antes de que su expresión cambiara a algo casi satisfecho. Le dio las gracias a quien estuviera al otro lado de la línea y terminó la llamada, girándose para mirarnos con el primer indicio de una sonrisa que le había visto. Esteban había proporcionado una pieza más crucial de metraje. Las cámaras de seguridad del hotel habían capturado a Mayela quitándose la máscara en un pasillo de servicio, mostrando claramente su rostro, y la marca de tiempo coincidía exactamente con cuando el chat grupal familiar mostraba a su madre publicando sobre el acosador entrando a la fuerza. La pieza final de evidencia que probaba sin ninguna duda que toda la historia del acoso era completamente fabricada. Ricardo se cubrió la cara con las manos de nuevo. Me sentí enferma, aliviada y furiosa a la vez. Las emociones se arremolinaban tan rápido que no podía separarlas. Aurora explicó que tenían todo lo que necesitaban para construir un caso federal hermético, pero nos advirtió que esto llevaría tiempo. Necesitaban obtener órdenes judiciales, coordinar con múltiples agencias, asegurar que cada pieza de evidencia fuera documentada y obtenida legalmente. Estimó que estábamos hablando de varias semanas antes de que pudieran arrestar a Mayela, tal vez más. La advertencia que más me quedó fue cuando Aurora dijo que debíamos esperar que Mayela tomara represalias una vez que se diera cuenta de que estaba bajo investigación. Personas como ella, que planeaban esquemas elaborados, no simplemente aceptaban las consecuencias en silencio. Necesitábamos ser cuidadosos y vigilantes. Finalmente, después de 8 horas en esa oficina de seguridad del aeropuerto, Aurora dijo que éramos libres de irnos. No estábamos siendo acusados de nada. Las drogas falsas habían sido registradas como evidencia contra Mayela. Nuestro equipaje sería devuelto después de que Federico terminara de procesarlo por completo. Esperanza nos acompañó a la salida, disculpándose por la detención inicial, pero explicando que tenían que seguir el protocolo. Nos dio su tarjeta y dijo que la llamáramos inmediatamente si sucedía algo más. La terminal se sentía surrealista después de estar encerrados en esa oficina durante tanto tiempo. Otros viajeros pasaban a toda prisa dirigiéndose a sus vuelos, completamente ajenos a la pesadilla por la que acabábamos de pasar. El teléfono de Ricardo estaba sin batería, así que saqué el mío para llamarnos un taxi. Fue entonces cuando me acordé de su madre. Había estado tan alegre por teléfono antes, tan engreída por darnos una lección. Mis manos temblaron de rabia mientras marcaba su número usando mi teléfono. Contestó al segundo timbrazo, su voz brillante y falsamente preocupada, preguntando si habíamos aprendido la lección sobre abandonar a la familia. No la dejé terminar. Le dije que la policía sabía todo, que Mayela enfrentaba cargos federales, que teníamos evidencia en video de ella en Cancún plantando evidencia en nuestra habitación de hotel. El silencio al otro lado se prolongó tanto que pensé que había colgado. Luego comenzó a gritar. Su voz se volvió chillona y en pánico, gritando sobre cómo estábamos destruyendo a la familia. ¿Cómo podíamos involucrar a las autoridades en asuntos familiares privados? Esto era entre familia y debería quedarse entre familia. Alejé el teléfono de mi oído mientras chillaba sobre traición y deslealtad. Ricardo me arrebató el teléfono de la mano, con una expresión en el rostro que nunca había visto antes. Su voz salió firme y fría, completamente diferente a su llanto anterior. Le dijo a su madre que Mayela había cometido múltiples crímenes federales, puesto en peligro nuestra libertad y futuro. Nos costó todos nuestros ahorros de luna de miel y nuestra sensación de seguridad. Dijo que había terminado de proteger a Mayela de las consecuencias de sus propias acciones, terminado de permitir su comportamiento, terminado de fingir que sus celos obsesivos eran una rivalidad normal entre hermanos. Su madre intentó interrumpir, pero Ricardo habló por encima de ella, explicando que si sus padres seguían permitiendo a Mayela y se negaban a reconocer la gravedad de sus crímenes, serían permanentemente excluidos de nuestras vidas. La voz de su madre cambió al enfoque de hacer sentir culpa, hablando de lealtad familiar y perdón, y de cómo los hermanos pelean pero siempre se reconcilian.
Ricardo la interrumpió a mitad de la frase para señalar que Mayela literalmente había intentado que nos arrestaran por tráfico de drogas, lo que podría haber destruido nuestras carreras, nuestros futuros, posiblemente enviarnos a prisión. Ella no hizo una broma ni comenzó una pelea. Cometió crímenes federales graves con la intención de arruinar nuestras vidas. Le colgó mientras ella seguía hablando, apagó su teléfono por completo y me dijo que no hablaríamos con nadie de su familia hasta después de que Mayela fuera arrestada. Tomamos un taxi a casa y el departamento se sintió extraño después de todo. Ricardo se desplomó en el sofá y yo revisé debajo de nuestra cama como me dijo Aurora. 3 dispositivos de rastreo estaban pegados al armazón con adhesivo industrial. Tomé fotos desde todos los ángulos y las coloqué en las bolsas de evidencia que Aurora nos había dado. Mis manos temblaban mientras sellaba cada bolsa y escribía la fecha y hora en las etiquetas. Ricardo me miró desde el umbral y preguntó si estaba bien, pero no pude responder porque no estaba bien y no lo estaría por mucho tiempo. Pedimos comida para llevar porque ninguno de los dos podía pensar en cocinar y comimos en silencio mientras mirábamos nuestros teléfonos esperando noticias de Aurora. 2 días después, mi teléfono sonó a las 6 de la mañana. La voz de Aurora era nítida y profesional mientras explicaba que las órdenes judiciales se estaban ejecutando en ese momento en 3 ubicaciones simultáneamente. Agentes federales estaban en el departamento de Mayela, la policía local estaba en el lugar de Ashley, y otro equipo estaba registrando la casa de los padres de Ricardo. Dijo que debíamos quedarnos en casa y que nos llamaría con actualizaciones. Ricardo preparó café con manos temblorosas y nos sentamos en la mesa de la cocina actualizando los sitios de noticias cada pocos minutos. 1 hora después, Aurora volvió a llamar. En el departamento de Mayela encontraron su laptop en un cajón del escritorio con una carpeta etiquetada Operación Luna de Miel que contenía hojas de cálculo detalladas. Los documentos listaban cada gasto de su viaje a Cancún, desgloses de la línea de tiempo que mostraban cuándo plantó cada pieza de evidencia y notas sobre cómo mezclar ingredientes caseros para que parecieran cocaína bajo inspección casual. Había escrito recordatorios para sí misma sobre la escenificación de las fotos de acoso falsas. Y había guardado borradores de las cartas amenazantes con ediciones y revisiones como si estuviera trabajando en un proyecto escolar. Aurora dijo que la laptop también contenía investigaciones sobre penas por tráfico de drogas y procedimientos de seguridad aeroportuaria. Mayela había buscado en Google cuánto tiempo retiene la seguridad del aeropuerto el equipaje por investigación de drogas. ¿Y puedes ir a la cárcel por drogas falsas en el equipaje? Lo que probaba que sabía exactamente lo que estaba haciendo y entendía las posibles consecuencias. El equipo forense estaba copiando todo, y Aurora prometió que la evidencia era abrumadora. Colgó para coordinar con los otros equipos de búsqueda y nos dijo que esperáramos más llamadas pronto. 30 minutos después, llamó de nuevo. Ashley y Chuy fueron arrestados en el departamento de Ashley después de que la policía encontrara la máscara negra de la transmisión en vivo, un teléfono prepago con los mensajes de texto del acosador todavía en el historial de mensajes, y los registros bancarios de Ashley, que mostraban un depósito de $60 de Mayela 2 semanas antes de nuestra boda. Ashley comenzó a llorar inmediatamente y les dijo a los oficiales que quería cooperar. Dio una declaración completa explicando que Mayela le pagó para que la ayudara con lo que Mayela llamó una broma inofensiva para acortar nuestra luna de miel. Chuy admitió que usó la máscara e hizo la llamada telefónica distorsionada, pero afirmó que pensó que era solo una broma entre hermanos. Ambos fueron acusados como cómplices, pero Aurora dijo que la cooperación de Ashley la ayudaría a obtener cargos reducidos, mientras que Chuy enfrentaría penas más serias por su participación activa. La tercera llamada llegó 1 hora después de eso. En la casa de los padres de Ricardo, el equipo de búsqueda encontró la laptop de la madre de Ricardo en el estudio. Su cuenta de correo electrónico contenía docenas de mensajes entre ella y Mayela coordinando la emergencia falsa. El correo electrónico comenzó 3 semanas antes de nuestra boda con Mayela escribiendo que tenía un plan para arruinar nuestra luna de miel. La madre de Ricardo respondió pidiendo detalles, y Mayela expuso todo el esquema de acoso falso. Las respuestas de su madre fueron entusiastas y alentadoras. Escribió cosas como, ¿estás segura de que esto funcionará? ¿Y qué pasa si no regresan? Y tal vez deberíamos agregar más detalles para que sea creíble. Los correos electrónicos probaron que no fue engañada por la historia de Mayela, sino que estaba ayudando activamente a planificar y ejecutar el engaño. Cuando los oficiales la interrogaron, intentó afirmar que pensó que era real, pero le mostraron los correos electrónicos impresos y su rostro se puso blanco. Exigió un abogado y se negó a decir nada más. Ricardo se puso las manos en la cabeza y sollozó. Su madre lo había traicionado tan completamente como Mayela. Le froté la espalda mientras lloraba y sentí que mi propia ira crecía. Toda su familia había conspirado para destruir nuestra felicidad y casi lo habían logrado. Aurora llamó una vez más esa tarde para decir que Mayela fue arrestada en su oficina. Agentes federales entraron en su lugar de trabajo a las 2 de la tarde y la arrestaron frente a sus compañeros de trabajo y jefe. Fue acusada de presentar informes policiales falsos, acoso interestatal, fraude, conspiración para cometer fraude y obstrucción de la justicia. En la audiencia de fianza, Aurora argumentó que Mayela era un riesgo de fuga porque ya había demostrado su voluntad de viajar internacionalmente para acosar a las víctimas, y tenía los medios financieros para huir del país. El juez fijó la fianza en $2 millones y Mayela fue llevada a la cárcel del condado.
Esa noche, el padre de Ricardo llamó. Había pagado la fianza de Mayela y había contratado a un abogado de defensa criminal. El abogado llamó a nuestros teléfonos en una hora dejando mensajes sobre cómo resolver este asunto de forma privada. Sugirió que estábamos exagerando y que esto era solo una rivalidad entre hermanos que se había ido demasiado lejos. Dijo que las familias deberían manejar las disputas internamente sin involucrar al sistema legal. Borré su mensaje de voz y bloqueé su número. Ricardo hizo lo mismo. Aurora nos conectó con Cadena Valdés, una abogada de defensa criminal que se especializaba en casos de acoso. Cadena era una mujer inteligente de unos 40 años con cabello gris corto y ojos azules penetrantes. Se reunió con nosotros en su oficina esa noche y escuchó toda nuestra historia sin interrumpir. Cuando terminamos, se reclinó en su silla y dijo que estaba genuinamente indignada por lo que Mayela había hecho. Prometió asegurarse de que Mayela enfrentara serias consecuencias y nos dijo que no habláramos con el abogado de Mayela ni con nadie de la familia de Ricardo sin que ella estuviera presente. Cadena explicó que teníamos motivos para una demanda civil más allá de los cargos penales. Podríamos demandar por los costos de nuestra luna de miel, gastos de terapia, salarios perdidos por faltar al trabajo y daños por angustia emocional. Estimó que podríamos recuperar al menos $1 millón de pesos y posiblemente más dependiendo de cómo fuera el caso penal. Hizo preguntas detalladas sobre nuestras pérdidas financieras y tomó notas sobre todo. Para cuando salimos de su oficina, eran más de las 9 de la noche, y me sentí agotada pero ligeramente esperanzada de que alguien estuviera luchando por nosotros. A la mañana siguiente, mi teléfono comenzó a sonar a las 7. Un reportero de las noticias locales había encontrado nuestros nombres en los registros de arrestos públicos y quería una entrevista sobre la detención de Mayela. Colgué sin responder. Más reporteros llamaron durante todo el día. El teléfono de Ricardo también estaba explotando. Cadena llamó y nos dijo que rechazáramos todas las solicitudes de los medios y que no discutiéramos el caso públicamente. Dijo que cualquier cosa que dijéramos podría usarse en nuestra contra más tarde, y que la atención de los medios podría prejuzgar a posibles miembros del jurado, pero la historia se difundió de todos modos. Para esa tarde estaba en todas las redes sociales. Personas con las que no habíamos hablado en años nos enviaban mensajes preguntando si era cierto. Las noticias locales publicaron una historia sobre el elaborado engaño de acoso y la detención de Mayela. Los comentarios en línea expresaron conmoción por el esquema y varias personas dijeron que esperaban que Mayela fuera a prisión por mucho tiempo. El teléfono de Ricardo sonaba constantemente con llamadas de su familia extendida. Sus tías y tíos estaban tomando partido. Algunos llamaron para decir que siempre supieron que Mayela tenía problemas y que nos apoyaban por completo. Otros llamaron para defender a Mayela y rogarle a Ricardo que retirara los cargos porque era familia. El tío favorito de Ricardo llamó y se disculpó por no reconocer lo serio que se había vuelto el comportamiento de Mayela a lo largo de los años. Dijo que siempre pensó que solo estaba celosa y era dramática, pero nunca imaginó que cruzaría a territorio criminal. Se ofreció a testificar sobre el comportamiento manipulador pasado de Mayela si eso ayudaba a nuestro caso. Ricardo le dio las gracias y dijo que Cadena se pondría en contacto. Volver al trabajo fue horrible. Había faltado una semana completa y regresé emocionalmente devastada. Mi jefa me llamó a su oficina el primer día de vuelta y preguntó si todo estaba bien. Le expliqué lo básico de lo que sucedió sin entrar en demasiados detalles. Su expresión cambió de preocupación a conmoción mientras hablaba. Me dijo que tomara horarios flexibles durante el próximo mes para lidiar con los procedimientos legales y las citas de terapia. Dijo que mi trabajo era importante, pero mi bienestar importaba más. Le di las gracias y volví a mi escritorio sintiéndome un poco menos abrumada. Pero apenas dormía y tenía ataques de pánico sobre qué más podría haber hecho Mayela que aún no habíamos descubierto. Federico llamó una semana después de los arrestos. Su informe forense completo estaba terminado y había encontrado algo inquietante. Mayela había clonado nuestros teléfonos en algún momento, lo que explicaba cómo sabía nuestra ubicación y horario exactos en Cancún. La clonación de teléfonos requería acceso físico a los dispositivos durante varios minutos. Ricardo y yo intentamos recordar cuándo pudo haberlo hecho Mayela. Luego recordamos una cena familiar hace 3 meses en casa de sus padres. Dejamos nuestros teléfonos en la encimera de la cocina mientras jugábamos con su perro en el patio trasero. Mayela se había quedado adentro alegando que tenía dolor de cabeza. Debe haber usado ese tiempo para clonar ambos teléfonos e instalar software de rastreo. Federico explicó que la clonación le daba acceso a nuestros mensajes, correos electrónicos, datos de ubicación e incluso a nuestra cámara y micrófono. Había estado espiándonos durante meses antes de que incluso nos fuéramos a Cancún. La clonación explicaba mucho sobre cómo Mayela rastreó cada uno de nuestros movimientos en Cancún. Aurora llamó 3 días después del descubrimiento de Federico con noticias que cambiaron todo sobre el caso. Había estado revisando los archivos de la laptop de Mayela con el fiscal federal y encontró notas detalladas sobre la instalación de software espía en nuestros teléfonos. Las notas incluían marcas de tiempo que mostraban que Mayela accedió a nuestros dispositivos durante más de 20 minutos durante esa cena familiar. Había copiado nuestros contactos, contraseñas, información bancaria y fotos privadas. Aurora explicó que esto elevaba los cargos significativamente porque la clonación de teléfonos calificaba como robo de identidad bajo la ley federal. Cada cargo adicional conllevaba su propia pena de prisión que podría sumarse a los cargos existentes.
El fiscal estaba construyendo un caso para la sentencia máxima dado el alcance y la planificación involucrada. Aurora me explicó cada nuevo cargo por teléfono mientras yo tomaba notas. Vigilancia ilegal, robo de identidad, fraude electrónico, intrusión informática. Explicó que los documentos de planificación de Mayela mostraban clara intención y total falta de remordimiento. Los fiscales estaban presionando por 8 a 10 años en lugar de los 3 a 5 originales. Sentí alivio al escuchar esos números porque una parte de mí temía que Mayela solo recibiera un simple regaño a pesar de todo lo que había hecho. Aurora prometió mantenernos actualizados a medida que se desarrollara el caso y nos recordó que no discutiéramos los detalles públicamente. 2 semanas después, Cadena llamó con noticias frustrantes sobre la estrategia de defensa de Mayela. Su abogado había presentado mociones sugiriendo que Mayela sufría de problemas de salud mental y necesitaba tratamiento en lugar de prisión. La moción incluía una evaluación psicológica de un médico pagado por los padres de Mayela, que afirmaba que tenía un trastorno de apego severo y ansiedad por separación relacionada con Ricardo. Cadena sonaba molesta al leer la evaluación por teléfono. El médico argumentó que el comportamiento de Mayela se debía a un trauma y una enfermedad mental en lugar de una intención criminal. Pregunté si esto significaba que Mayela podría evitar la prisión por completo. Cadena me aseguró que la estrategia no funcionaría, pero que necesitábamos preparar un fuerte contraargumento. Ya se había puesto en contacto con Aurora, quien estaba preparando pruebas que mostraban que la planificación elaborada de Mayela probaba que entendía completamente sus acciones. El viaje internacional, la coordinación con múltiples personas, la sofisticación tecnológica de la clonación del teléfono y la cuidadosa puesta en escena de la evidencia falsa, todo demostraba pensamiento claro y capacidad para distinguir el bien del mal. Cadena explicó que las defensas por locura solo funcionaban cuando alguien genuinamente no podía entender que sus acciones eran criminales. Los documentos de planificación detallados de Mayela probaban que sabía exactamente lo que estaba haciendo y eligió hacerlo de todos modos. Programamos una reunión para revisar nuestra respuesta a las afirmaciones de salud mental. Los padres de Ricardo seguían llamando a pesar de sus repetidas peticiones de no contacto. Su madre dejaba mensajes de voz llorando y rogándole que hablara con ella. Su padre enviaba mensajes de texto diciendo que necesitábamos discutir las cosas como familia. Ricardo borraba todo sin escuchar ni leer. Pero después de 3 semanas de intentos constantes, Cadena sugirió que aceptáramos una reunión con condiciones estrictas. Ella estaría presente como nuestra representante. La reunión se llevaría a cabo en su oficina en un terreno neutral y nos iríamos inmediatamente si sus padres se volvían hostiles o manipuladores. Ricardo dudó durante 2 días antes de aceptar. Parecía enfermo la mañana de la reunión, apenas tocando su desayuno. Condujimos a la oficina de Cadena en silencio. Sus manos temblaban mientras caminábamos por el estacionamiento. Sus padres llegaron 10 minutos después de nosotros. Los ojos de su madre estaban rojos e hinchados como si hubiera estado llorando durante días. Su padre parecía más viejo de alguna manera, su rostro gris y cansado. Cadena nos sentó al otro lado de una mesa de conferencias frente a ellos con ella en la cabecera. Su madre comenzó a hablar inmediatamente. Su voz se quebraba mientras le rogaba a Ricardo que perdonara a Mayela y no destruyera a la familia. Dijo que Mayela cometía errores, pero que seguía siendo su hermana, y que las familias debían permanecer unidas sin importar qué. El padre de Ricardo se quedó en silencio, mirando la mesa. Ricardo dejó que su madre hablara durante 5 minutos antes de cortarla. Su voz salió firme y fría de una manera que nunca había escuchado. Les dijo que habían permitido el peor comportamiento de Mayela durante toda su vida. Cada vez que manipulaba a alguien, mentía o saboteaba algo, ponían excusas y la protegían de las consecuencias. Le enseñaron que podía hacer cualquier cosa sin enfrentar repercusiones. Ese consentimiento la convirtió en una criminal que pensó que podía tendernos una trampa por tráfico de drogas y arruinar nuestras vidas. Hasta que aceptaran la responsabilidad por su papel en la creación de esta situación, él no podía tener una relación con ellos. El rostro de su madre se arrugó y dirigió su atención hacia mí. Su expresión cambió de triste a enojada en segundos. Dijo que Mayela estaba bien hasta que yo llegué y le robé a su hermano. Ricardo era todo su mundo y yo destruí esa relación al llevármelo. Todo lo que sucedió fue mi culpa por no entender lo cercanos que eran. Ricardo golpeó la mano sobre la mesa con la fuerza suficiente para hacer que todos saltaran. Le dijo a su madre que ese tipo de pensamiento era exactamente el problema. Él era un adulto que eligió casarse. El comportamiento obsesivo de Mayela no era protección normal entre hermanos. Sus constantes excusas por sus acciones le enseñaron que podía hacer cualquier cosa sin consecuencias. Señaló que los hermanos normales no fingen acoso, plantan drogas ni intentan que arresten a su hermano. Los hermanos normales no gastan miles de pesos viajando a otro país para acosar a alguien en su luna de miel. El hecho de que su madre todavía no pudiera ver lo equivocado que estaba el comportamiento de Mayela probaba que nunca la responsabilizaría. Su padre finalmente habló, preguntando qué quería Ricardo que hicieran. Ricardo dijo que quería que admitieran que Mayela cometió crímenes graves y merecía un castigo serio. Quería que dejaran de poner excusas y se enfrentaran a la realidad. Hasta que pudieran hacer eso, él había terminado. Su madre comenzó a llorar más fuerte, extendiéndose sobre la mesa hacia Ricardo. Él se levantó bruscamente, su silla raspando contra el suelo. Cadena también se levantó, interponiéndose entre Ricardo y sus padres. Les dio las gracias por venir y dijo que la reunión había terminado.
Salimos por la salida trasera mientras sus padres seguían sentados en la mesa de conferencias. Ricardo tembló durante todo el camino a casa. Sus manos temblaban en el volante y las lágrimas corrían por su rostro. Se detuvo en el estacionamiento de nuestro departamento, y simplemente se quedó allí llorando. Le sostuve la mano y esperé. Después de 10 minutos me dijo que sentía que estaba perdiendo a toda su familia, pero sabía que era la elección correcta. Su voz se quebró en las palabras. Le recordé que estábamos construyendo nuestra propia familia ahora. Una basada en la honestidad y límites saludables en lugar de manipulación y consentimiento. Él asintió y me apretó la mano. Nos sentamos en el coche durante otros 20 minutos antes de entrar. Esa noche apenas durmió, dando vueltas a mi lado. Lo escuché llorar en silencio alrededor de las 3 de la mañana. Lo abracé y no dije nada porque no había nada que decir que hiciera que doliera menos. La audiencia preliminar fue programada 3 semanas después del arresto de Mayela. Cadena explicó que no teníamos que asistir, pero nuestra presencia le mostraría al juez que íbamos en serio con la acusación. Pedimos el día libre en el trabajo y nos vestimos formalmente. La corte estaba en el centro en un antiguo edificio de piedra con detectores de metales en la entrada. Esperamos en el pasillo fuera de la sala del tribunal con Cadena y Aurora. Mayela llegó con su abogado y sus padres 20 minutos después. Llevaba un vestido azul marino conservador y tenía el pelo recogido. No se parecía en nada a la mujer que había sonreído mientras nos amenazaba. Cuando nos vio, su expresión cambió a odio puro. Sus ojos se fijaron en los míos con tanta intensidad que me sentí físicamente incómoda. Su abogado la guió rápidamente a la sala del tribunal. La audiencia en sí fue breve y de procedimiento. El juez revisó los cargos mientras Mayela estaba de pie junto a su abogado. Su abogado argumentó por cargos reducidos, alegando que la evidencia era circunstancial y que el caso era realmente solo una disputa familiar exagerada. El juez pareció poco impresionado. Revisó el informe forense de Federico, la evidencia en video de Cancún, los archivos de la laptop y las declaraciones de Ashley y Chuy. Después de 30 minutos de revisión, declaró que había causa suficiente para un juicio en todos los cargos. Mayela enfrentaría cargos federales por acoso interestatal, presentación de informes policiales falsos, robo de identidad, vigilancia ilegal, fraude electrónico y conspiración. Sus condiciones de fianza se mantuvieron vigentes con restricciones adicionales en el uso de Internet y teléfono. La fecha del juicio se fijó para dentro de 4 meses. El rostro de Mayela se puso blanco mientras el juez leía cada cargo. Su abogado solicitó una reconsideración inmediata, pero el juez la denegó. Salimos de la corte sintiéndonos cautelosamente optimistas. El acuerdo de culpabilidad de Ashley se finalizó la semana siguiente. Cadena llamó para decirnos que Ashley recibió libertad condicional y 200 horas de servicio comunitario a cambio de su total cooperación. Chuy recibió una sentencia más dura con 6 meses en la cárcel del condado por su papel más activo en el engaño de la transmisión en vivo. Aurora explicó que sus testimonios serían cruciales en el juicio de Mayela. La declaración de Ashley detallaba cada conversación que tuvo con Mayela sobre el plan, incluidos mensajes de texto y correos electrónicos que probaban que Mayela orquestó todo. La declaración de Chuy describió exactamente cómo Mayela lo instruyó sobre qué hacer durante la transmisión en vivo, incluido el cartel amenazante y la llamada telefónica con la voz distorsionada. Aurora dijo que sus declaraciones eran detalladas y condenatorias. El abogado de Mayela tendría dificultades para desacreditarlos, ya que no tenían nada que ganar mintiendo en este momento. La evidencia física combinada con el testimonio de testigos presenciales de sus propios cómplices creó un caso hermético. Me sentí agradecida de que Ashley y Chuy estuvieran dispuestos a testificar a pesar de sus propios problemas legales. Comenzamos terapia de pareja la semana siguiente para procesar todo lo que sucedió. Nuestra terapeuta era una mujer de unos 50 años que se especializaba en trauma y conflicto familiar. La primera sesión fue principalmente solo explicar la situación y llorar. Escuchó sin juzgar y tomó notas. En la segunda sesión, comenzó a ayudarnos a comprender que Ricardo no era responsable de las elecciones de su hermana o del consentimiento de sus padres. Explicó que los hijos de familias disfuncionales a menudo cargan con culpas que no les corresponden. Ricardo había pasado toda su vida manejando las emociones de su hermana y protegiéndola de las consecuencias. Romper ese patrón se sentía como abandonarla. Pero en realidad era elegir la salud sobre la disfunción. Las sesiones fueron difíciles pero necesarias. Íbamos todas las semanas y poco a poco empezamos a aprender a comunicarnos mejor sobre los límites con su familia y cómo protegernos en el futuro. La terapeuta nos dio tareas como escribir nuestros sentimientos y practicar decir no sin culpa. Ricardo luchó más que yo porque había sido entrenado toda su vida para priorizar las necesidades de Mayela sobre las suyas. 3 semanas después de la audiencia preliminar, Mayela violó la orden de restricción que habíamos obtenido. Creó una cuenta falsa en redes sociales utilizando fotos de una mujer al azar y me envió mensajes amenazantes. Los mensajes decían que le había arruinado la vida y que pagaría por lo que le hice a su familia. Describió en detalle cómo haría que me arrepintiera. Tomé una captura de pantalla de todo y llamé a Aurora inmediatamente. Aurora contactó a la policía y Mayela fue arrestada en cuestión de horas. Esta vez el juez estaba furioso. Revocó su fianza por completo y ordenó que fuera retenida bajo custodia hasta el juicio. Aurora llamó para darnos la noticia y dijo que esto en realidad ayudaba significativamente a nuestro caso. Demostró la incapacidad de Mayela para seguir las órdenes judiciales y su peligro continuo para nosotros.
Los comentarios del juez en la audiencia de revocación de fianza dejaron claro que veía a Mayela como una seria amenaza que no mostraba signos de controlar su comportamiento. El abogado de Mayela intentó argumentar que estaba teniendo una crisis de salud mental, pero el juez no lo creyó. Dijo que alguien capaz de crear cuentas falsas y elaborar amenazas detalladas era capaz de seguir una simple orden de restricción. Mayela fue trasladada a la cárcel del condado para esperar el juicio. El tío de Ricardo llamó 2 días después del segundo arresto de Mayela. Era el hermano menor del padre de Ricardo y siempre había sido amable con nosotros. Dijo que había estado siguiendo el caso y quería ofrecer apoyo. Preguntó si estaríamos dispuestos a dejarlo testificar sobre el historial de Mayela. Ricardo lo puso en altavoz y escuchamos cómo describió años del comportamiento manipulador de Mayela. Había fingido enfermedades para llamar la atención desde la infancia. Saboteó el compromiso de su hija hace 5 años diciendo mentiras sobre el prometido. Robó joyas de su esposa durante una reunión familiar y culpó a una ama de llaves que fue despedida. Dijo que toda la familia extendida tenía historias sobre Mayela, pero todos se quedaron callados porque la madre de Ricardo cortaría a cualquiera que criticara a su hija. 2 de los primos de Ricardo se comunicaron la misma semana con ofertas similares. Compartieron historias sobre Mayela difundiendo rumores, robando, mintiendo y manipulando a miembros de la familia durante años. Un primo dijo que Mayela intentó romper su matrimonio enviando mensajes de texto falsos a su esposo. Otro dijo que Mayela robó su identidad para abrir tarjetas de crédito y destruyó su puntaje crediticio. El patrón de escalada de comportamiento antisocial durante muchos años era claro. Aurora dijo que este testimonio establecería que el comportamiento de Mayela no fue un error de una sola vez o una crisis de salud mental, sino un patrón de conducta criminal establecido desde hace mucho tiempo. Los miembros de la familia que se presentaron se sintieron aliviados de finalmente poder decir la verdad sobre lo que Mayela había hecho. Cadena presentó la demanda civil 3 semanas después de que se finalizaran los cargos penales. Nos explicó cada documento, detallando cómo habíamos desglosado todo hasta el último recibo. Las pérdidas de la luna de miel por sí solas ascendieron a $360 entre vuelos, hoteles y actividades que habíamos pagado por adelantado. Los costos de terapia aumentaban semanalmente a $4 por sesión. Ricardo había faltado al trabajo durante la investigación y las comparecencias en la corte, perdiendo casi $80 en salarios. La angustia emocional era más difícil de cuantificar, pero Cadena dijo que nuestra ansiedad documentada, problemas para dormir y ataques de pánico justificaban otros $400. Presentó registros médicos, notas de terapia, extractos bancarios y una línea de tiempo detallada de cada gasto causado directamente por las acciones de Mayela. La presentación fue a la corte en días, y el abogado de Mayela inmediatamente intentó reducir la cantidad. Argumentó que $1 millón de pesos era excesivo para lo que llamó una disputa familiar que se salió de control. Cadena se presentó a esa audiencia con 3 cajas de archivo llenas de evidencia. Colocó cada recibo sobre la mesa frente al juez, organizado por categoría con pestañas codificadas por colores. El juez pasó 20 minutos revisando la documentación mientras el abogado de Mayela se movía incómodamente en su asiento. Cuando Cadena terminó su presentación, el juez le preguntó al abogado de Mayela si tenía algún recibo que demostrara que los daños estaban inflados. No lo tenía. El juez dictaminó que la cantidad estaba completamente justificada, y le dijo al abogado de Mayela que dejara de hacer perder el tiempo de la corte con mociones frívolas. Aurora llamó 2 días después con noticias que hicieron que Ricardo palideciera. Había estado investigando más a fondo el historial financiero de Mayela como parte de la investigación criminal y encontró algo inquietante. Mayela había abierto 3 tarjetas de crédito a nombre de Ricardo hace más de 2 años, justo cuando comenzamos a salir. Había estado haciendo pagos mínimos desde su propia cuenta para mantenerlas activas y evitar la detección. La deuda total era de casi $300 repartidos en las tarjetas. Aurora explicó que esto agregaba cargos de robo de identidad y fraude a la creciente lista de crímenes de Mayela. Ricardo se sentó en la mesa de nuestra cocina mirando su informe crediticio en la laptop de Aurora, sus manos temblaban. Su puntaje crediticio había bajado más de 100 puntos debido a los altos saldos y la utilización. Había estado planeando solicitar un ascenso en el trabajo que requería una autorización de seguridad, y esto podría haber destruido esa oportunidad. Lo observé procesar la traición, dándose cuenta de que su hermana le había estado robando durante años antes de que escalara al esquema de acoso. Aurora debió ver la devastación en su rostro porque rápidamente explicó que esto en realidad ayudaba significativamente a nuestro caso. Probaba que el comportamiento criminal de Mayela no fue una ruptura mental repentina o una reacción a nuestra relación, sino un patrón de robo y manipulación calculado que era anterior a nuestro matrimonio. La fiscalía ahora podía argumentar que ella había estado apuntando a Ricardo financieramente mucho antes del incidente de la luna de miel, lo que mostraba premeditación e intención criminal continua en lugar de un arrebato emocional aislado. El correo electrónico de la periodista llegó una semana después mientras estábamos cenando. Estaba escribiendo un artículo para una importante publicación en línea sobre acoso y hostigamiento perpetrado por la familia. Encontró nuestro caso a través de los registros judiciales públicos y quería saber si participaríamos de forma anónima.
Le reenvié el correo electrónico a Cadena antes de responder porque ya no confiaba en nada sin aprobación legal. Cadena volvió a llamar en una hora y dijo que participar podría ser terapéutico y podría ayudar a otras personas a reconocer patrones similares en sus propias familias. Recomendó que lo hiciéramos, pero que insistiéramos en el anonimato total sin detalles de identificación. La periodista accedió a cambiar nombres, ubicaciones y cualquier hecho específico que pudiera identificarnos. Pasamos 2 horas en una videollamada contándole todo mientras ella tomaba notas y ocasionalmente se detenía para verificar detalles. Preguntó sobre las señales de advertencia que habíamos pasado por alto. ¿Cómo escaló el comportamiento de Mayela con el tiempo? ¿Y qué deseábamos haber sabido antes? El artículo se publicó 3 semanas después y Cadena nos envió el enlace. Leerlo fue extraño porque era nuestra historia, pero tampoco del todo nuestra con todos los detalles cambiados. La periodista había entrevistado a expertos que explicaron cómo los miembros de la familia a menudo se salen con la suya con el acoso por más tiempo porque las víctimas se sienten culpables de involucrar a las autoridades o temen ser acusadas de exagerar. La sección de comentarios se llenó en horas. La gente compartió sus propias historias sobre hermanas que saboteaban bodas, hermanos que acosaban a exparejas, padres que presentaban informes falsos contra sus hijos adultos. Leer esos comentarios me hizo llorar porque no estábamos solos en esta pesadilla. Docenas de personas entendieron exactamente por lo que habíamos pasado porque habían sobrevivido a situaciones similares. El abogado de Mayela contactó a Aurora y Cadena la semana siguiente con una oferta de acuerdo de culpabilidad. Mayela se declararía culpable de cargos reducidos a cambio de 2 años de prisión y 5 años de libertad condicional. Tendría que admitir haber presentado informes policiales falsos, plantar evidencia falsa, acosarnos a través de fronteras internacionales y cometer robo de identidad contra Ricardo. El acuerdo le daría un historial criminal permanente, pero evitaría el riesgo de una sentencia más larga si el caso iba a juicio. Aurora nos llamó a su oficina para discutir la oferta con Cadena presente. Ambas recomendaron que la aceptáramos. Aurora explicó que los juicios eran impredecibles sin importar cuán fuerte fuera la evidencia. Los jurados podrían ser comprensivos con la dinámica familiar o confundirse por la complejidad del caso. 2 años de prisión garantizados más 5 años de libertad condicional supervisada significaban que Mayela enfrentaría consecuencias reales y sería monitoreada después de su liberación. El historial criminal permanente afectaría su empleo, vivienda y futuras oportunidades durante décadas. Cadena agregó que ir a juicio prolongaría esto al menos otros 6 meses y requeriría que testificáramos en detalle sobre todo. Tendríamos que revivir el trauma repetidamente mientras los abogados defensores intentaban hacernos parecer vengativos o exagerados. Ricardo y yo hablamos de ello durante 3 días. Una parte de mí quería ver a Mayela obtener la sentencia máxima posible después de todo lo que había hecho. Pero la idea de meses más de procedimientos legales y tener que enfrentarla en el testimonio de la corte me revolvió el estómago. Finalmente acordamos aceptar el acuerdo de culpabilidad porque garantizaba consecuencias significativas sin prolongar nuestro sufrimiento. La audiencia de declaración de culpabilidad se programó rápidamente una vez que aceptamos el trato. Llegamos a la corte 2 semanas después, y Cadena nos explicó lo que sucedería. Mayela tendría que declarar su culpabilidad, allocution, lo que significaba admitir verbalmente cada crimen en detalle antes de que el juez aceptara la declaración. No podía simplemente decir culpable y terminar. Tenía que describir lo que hizo, cuándo lo hizo y reconocer que estaba mal. Nos sentamos en la galería mientras Mayela estaba frente al juez en su uniforme naranja luciendo más pequeña de lo que nunca la había visto. El juez preguntó si entendía que estaba renunciando a su derecho a juicio, y ella dijo que sí con voz monótona. Luego la hizo repasar cada cargo uno por uno. Tuvo que admitir que presentó informes policiales falsos sobre un acosador falso para obligarnos a regresar de nuestra luna de miel. Tuvo que describir haber viajado a Cancún para plantar dispositivos de rastreo y drogas falsas en nuestra habitación de hotel. Tuvo que reconocer que robó la identidad de Ricardo para abrir tarjetas de crédito y robó miles de pesos durante 2 años. Tuvo que admitir haber coordinado con cómplices para crear evidencia falsa y transmisiones en vivo. Su voz se mantuvo monótona y resentida el entire tiempo, sin mostrar remordimiento real. Simplemente estaba pasando por los trámites requeridos para obtener la sentencia reducida. Ricardo me apretó la mano tan fuerte durante su declaración que mis dedos se entumecieron. Verla obligada a decir en voz alta todo lo que había hecho me dio una satisfacción que no había esperado. No podía minimizarlo, ni poner excusas, ni hacerse la víctima. Tenía que admitir cada acción frente a un juez y reporteros de la corte y cualquiera en la galería pública. El juez aceptó la declaración, pero no se limitó a pasar a la sentencia. Pasó 10 minutos sermoneando a Mayela sobre la seriedad de lo que había hecho. Habló sobre cómo había abusado de las relaciones familiares y violado la confianza de maneras que causaron un daño duradero. Señaló que había cometido crímenes federales al cruzar fronteras internacionales para acosarnos y podría haber destruido nuestras vidas si las drogas falsas hubieran sido reales. Dijo que su completa falta de remordimiento durante la declaración le preocupaba enormemente y sugirió que tenía problemas psicológicos profundos que necesitaban tratamiento serio. Luego ordenó que comenzara a cumplir su sentencia inmediatamente sin demora. Iría directamente de la corte a la prisión estatal para comenzar sus 2 años.
También ordenó tratamiento de salud mental durante el encarcelamiento y lo convirtió en una condición de su eventual libertad condicional. Aurora se inclinó y susurró que este era el mejor resultado posible, aparte de una sentencia más larga del juicio. El juez claramente entendió lo peligrosa que era Mayela y no le estaba dando ningún respiro a pesar del acuerdo de culpabilidad. El rostro de Mayela se puso blanco cuando los alguaciles vinieron a escoltarla. Miró a Ricardo por última vez y vi odio puro en sus ojos antes de que se la llevaran. Los padres de Ricardo intentaron acercarse a nosotros en el pasillo de la corte después de que terminó la audiencia. Su madre estaba llorando y tratando de alcanzar a Ricardo mientras su padre estaba detrás de ella con aspecto de derrota. Ricardo se interpuso frente a mí y les dijo firmemente que no estábamos listos para el contacto y que tal vez nunca lo estaríamos. Su madre comenzó a gemir sobre perder a sus 2 hijos. ¿Y cómo podía Ricardo hacerle esto a la familia? Actuó como si Ricardo fuera el que había cometido crímenes en lugar de la hija que acababa de ser sentenciada a prisión. Cadena apareció a nuestro lado y se interpuso entre los padres de Ricardo y nosotros. Les dijo con una voz aguda y profesional que necesitaban retroceder inmediatamente. Luego dijo algo que hizo que la madre de Ricardo se quedara en silencio. Cadena explicó que la fiscalía todavía estaba considerando si acusarlos como cómplices por su participación a sabiendas en el esquema de Mayela. Los correos electrónicos entre la madre de Ricardo y Mayela probaron que ella sabía sobre el acoso falso y ayudó a coordinar las llamadas de emergencia. Eso la hacía potencialmente responsable de conspiración y obstrucción de la justicia. El padre de Ricardo también podría enfrentar cargos por el papel que desempeñó en las llamadas telefónicas que nos obligaron a volver a casa. Cadena dijo que deberían considerarse afortunados de no haber sido acusados todavía y dejar de acosarnos si querían que siguiera así. Nos guió hacia una salida lateral mientras la madre de Ricardo nos gritaba sobre hijos ingratos y lealtad familiar. Subimos al coche de Cadena y ella nos llevó a casa mientras explicaba la situación legal con los padres de Ricardo. Dijo que los fiscales probablemente no los acusarían a menos que siguieran interfiriendo o intentaran ayudar a Mayela de alguna manera. Pero la amenaza con suerte los mantendría alejados de nosotros mientras nos curábamos. La demanda civil concluyó un mes después de que Mayela comenzara a cumplir su sentencia de prisión. No pudo presentar ninguna defensa porque estaba en prisión y no tenía dinero para abogados después de gastar todo en su defensa criminal. El juez nos otorgó la totalidad de $1 millón de pesos más los honorarios legales por incumplimiento. Cadena explicó que en realidad recaudar el dinero sería difícil ya que Mayela casi no tenía activos. Su departamento era alquilado y su coche era arrendado. Sus cuentas bancarias habían sido drenadas pagando a abogados. Pero podríamos embargar su salario después de que saliera de prisión en 2 años. La corte tomaría un porcentaje de cada cheque de pago que ganara hasta que se pagara la cantidad total más los intereses. La sentencia era válida por 20 años, así que teníamos mucho tiempo para cobrar. Cadena presentó toda la documentación para establecer un embargo automático que se activaría tan pronto como Mayela tuviera algún ingreso. No nos devolvería nuestro dinero de inmediato, pero saber que nos estaría pagando durante años después de su liberación se sintió como una rendición de cuentas continua por lo que había hecho. 2 meses después de la sentencia de Mayela, el padre de Ricardo llamó a mi teléfono. Ricardo había bloqueado los números de sus padres, pero su padre debió obtener el mío de alguna parte. Contesté con cautela y preguntó si podíamos reunirnos para hablar. Solo él, no la madre de Ricardo. Dijo que se había separado de ella porque finalmente entendió cómo su consentimiento había destruido a su familia. Estaba viviendo en un departamento en el centro y yendo a terapia 2 veces por semana, tratando de procesar su propio papel en la disfunción. Su voz sonaba diferente a como la había escuchado, cansado y triste pero también honesto de una manera que nunca había sido antes. Le dije que hablaría con Ricardo y le respondería. La primera reacción de Ricardo fue de enojo porque su padre no se había contactado en absoluto. Pero después de pensarlo durante la noche, dijo que quería escuchar lo que su padre tenía que decir. Acordamos reunirnos en un lugar neutral conmigo presente. La cafetería estaba lo suficientemente ocupada como para que tuviéramos privacidad, pero lo suficientemente pública como para que nos sintiéramos seguros. El padre de Ricardo llegó temprano y estaba esperando en una mesa de la esquina cuando llegamos. Parecía más viejo de lo que recordaba, con nuevas canas en el pelo y líneas alrededor de los ojos. Se puso de pie cuando nos vio, pero no intentó abrazar a Ricardo ni estrechar la mano. Simplemente hizo un gesto hacia las sillas y esperó a que nos sentáramos primero. La conversación comenzó lentamente con un silencio incómodo. Luego, el padre de Ricardo comenzó a hablar y no se detuvo durante casi 1 hora. Se disculpó por todo sin poner excusas. Dijo que debería haber impedido que su esposa permitiera a Mayela hace años cuando comenzaron los problemas. Admitió que había sabido que Mayela era manipuladora y cruel, pero había tomado el camino fácil de seguir con lo que su esposa quería en lugar de proteger a Ricardo. Reconoció que su pasividad había sido tan dañina como el consentimiento activo de su esposa. Habló sobre la terapia y lo que estaba aprendiendo sobre la codependencia y los sistemas familiares. Dijo que estaba solicitando el divorcio porque su esposa se negaba a aceptar cualquier responsabilidad o cambiar su comportamiento. Todavía creía que Mayela era la víctima y nosotros éramos los villanos. No podía seguir casado con alguien que permitía el comportamiento criminal y culpaba a las víctimas. Luego preguntó si había alguna posibilidad de reconstruir una relación con el tiempo. Dijo que entendía si Ricardo decía que no.
Sabía que había fallado como padre y no merecía el perdón. Pero si Ricardo estaba dispuesto a intentarlo, quería demostrar que podía ser diferente. Ricardo me miró al otro lado de la mesa de la cafetería y pude verlo tratando de decidir si su padre merecía otra oportunidad. Le apreté la mano por debajo de la mesa y asentí ligeramente porque esta decisión tenía que ser suya. Ricardo respiró hondo y le dijo a su padre que estaríamos dispuestos a intentar un contacto supervisado a modo de prueba. El rostro de su padre se inundó de alivio, pero Ricardo levantó una mano para impedir que hablara. Ricardo explicó las condiciones de forma clara y firme. Su padre necesitaba mantener límites completos con la madre de Ricardo y nunca presionarnos para que perdonáramos a Mayela. No podía compartir información sobre nuestras vidas con ella ni actuar como mensajero entre nosotros. Si violaba estos límites incluso una vez, el contacto terminaría permanentemente. Su padre accedió de inmediato y preguntó que se vería el contacto supervisado. Sugerí que podría unirse a nuestras sesiones de terapia ocasionalmente para que tuviéramos un profesional presente para ayudar a navegar la dinámica familiar. Nuestra terapeuta ya había aprobado esta idea cuando la llamé el día anterior. El padre de Ricardo dijo que haría lo que le pidiéramos y nos agradeció por darle esta oportunidad. La primera sesión de terapia con el padre de Ricardo ocurrió 2 semanas después y fue incómoda al principio con largos silencios y palabras cuidadosas. Pero nuestra terapeuta guió la conversación hábilmente y ayudó al padre de Ricardo a comprender cómo su pasividad había permitido los patrones familiares tóxicos. Lloró cuando Ricardo describió sentirse abandonado y desprotegido durante toda su infancia. Al final de la sesión, habíamos logrado un progreso real en el establecimiento de patrones de comunicación más saludables. El padre de Ricardo comenzó a asistir a 1 de cada 2 sesiones de terapia y el trabajo fue lento, pero genuino. El trabajo se volvió más fácil a medida que el estrés legal finalmente comenzó a resolverse y pude concentrarme en mi trabajo nuevamente en lugar de preocuparme constantemente por las fechas de la corte y la evidencia. Mi jefa me llamó a su oficina una mañana y me tensé automáticamente porque las reuniones con ella todavía provocaban ansiedad después de meses de solicitar tiempo libre para procedimientos legales. Pero ella sonrió y me dijo que me sentara porque tenía buenas noticias. Explicó que la empresa estaba abriendo un nuevo departamento y quería que lo dirigiera como gerente senior. El ascenso vino con un aumento significativo que era casi un 30% más que mi salario actual. Sentí que se me llenaban los ojos de lágrimas porque esto se sintió como una validación de que mi carrera no había sido destruida por los esquemas de Mayela. Acepté agradecida y le di las gracias por creer en mí a pesar de todo. Dijo que me lo había ganado a través de la calidad de mi trabajo y el profesionalismo incluso durante circunstancias imposibles. El ingreso extra nos ayudaría a reconstruir nuestros ahorros después de perder tanto dinero por la manipulación de Mayela. Tener éxito profesional se sintió como recuperar el control sobre mi vida después de meses de sentirme impotente. Llamé a Ricardo desde mi coche durante el almuerzo para darle la noticia y estaba tan emocionado que de hecho gritó por teléfono. Dijo que estaba orgulloso de mí y que deberíamos celebrarlo con una buena cena ese fin de semana. 2 semanas después de mi ascenso, Ricardo llegó a casa del trabajo con aspecto aturdido y feliz de una manera que no había visto en meses. Me dijo que su supervisor lo había llamado para una reunión y que había estado aterrorizado de que fueran malas noticias. En cambio, su supervisor se había enterado de lo que habíamos pasado por otro colega cuya esposa conocía a Cadena. Su supervisor dijo que estaba impresionado por cómo Ricardo había manejado una situación tan imposible con integridad y fuerza. La compañía estaba ascendiendo a Ricardo a un puesto senior en su departamento con un aumento sustancial y mejores beneficios. La voz de Ricardo se quebró cuando me lo dijo porque había estado preocupado de que su drama familiar dañara su carrera. En cambio, su honestidad y carácter habían sido reconocidos y recompensados. El aumento significaba que podíamos empezar a buscar seriamente comprar una casa en lugar de alquilar. Habíamos estado hablando de ello con cautela, pero no nos habíamos sentido lo suficientemente estables financieramente después de perder nuestros ahorros de luna de miel. Ahora, con nuestros 2 nuevos salarios, realmente podíamos pagar un enganche y una hipoteca mensual. Esa noche nos sentamos en nuestro sofá con nuestras laptops mirando listados de bienes raíces y soñando con tener nuestro propio lugar. Una casa se sintió como un paso positivo hacia la construcción del futuro que Mayela había intentado destruir. Queríamos algo que fuera completamente nuestro sin conexión con la familia de Ricardo, o la pesadilla por la que nos habían hecho pasar. Un mes después, decidimos hacer un viaje de fin de semana a una ciudad cercana a unas 3 horas de distancia. Sería nuestra primera vacación desde el desastre de la luna de miel, y estaba nerviosa por viajar de nuevo. Ricardo también lo estaba, pero ambos sabíamos que necesitábamos probarnos a nosotros mismos que podíamos tener experiencias normales y felices. Elegimos una ciudad lo suficientemente cerca como para que pudiéramos conducir a casa rápidamente si fuera necesario, pero lo suficientemente lejos como para sentirse como una escapada real. Empaqué nuestras maletas cuidadosamente y revisé 3 veces que teníamos todo, porque el viaje a Cancún me había vuelto paranoica por olvidar artículos importantes. El viaje fue hermoso con los colores del otoño cubriendo las colinas, y Ricardo me sostuvo la mano mientras conducía. Nos alojamos en un pequeño hotel boutique en el centro y pasamos el fin de semana explorando museos, probando nuevos restaurantes y caminando por parques. Fue sanador simplemente estar juntos sin estrés ni miedo. Ambos éramos más cautelosos y conscientes de nuestro entorno de lo que solíamos ser.
Me sorprendí mirando por encima del hombro en las multitudes, y Ricardo admitió que había estado haciendo lo mismo. Pero también estábamos aprendiendo a relajarnos y confiar en que estábamos a salvo ahora. Mayela estaba en prisión y no podía hacernos daño nunca más. El domingo por la mañana tomamos un brunch en un café con asientos al aire libre, y Ricardo dijo que esto se sentía como la luna de miel que deberíamos haber tenido. Estuve de acuerdo y sugerí que deberíamos hacer viajes como este regularmente para construir recuerdos de viaje positivos. El fin de semana nos recordó que nuestra vida podía ser buena de nuevo, a pesar de todo lo que había sucedido. Aurora llamó 2 semanas después de nuestro viaje de fin de semana para decirnos que estaba cerrando oficialmente la investigación federal. Había completado su informe final y quería compartir algunos de los resultados con nosotros. Explicó que nuestro caso había llevado a protocolos de seguridad mejorados en los aeropuertos para detectar plantas de drogas falsas. La TSA estaba implementando nuevos procedimientos de capacitación para ayudar a los agentes a identificar evidencia escenificada versus contrabando real. Los cambios ayudarían a proteger a otros viajeros inocentes de trampas similares. Aurora nos agradeció por nuestra cooperación durante toda la investigación y dijo que nuestra voluntad de procesar completamente había ayudado a establecer un precedente legal para los casos de acoso familiar. Otras víctimas ahora podían señalar nuestro caso al buscar justicia contra parientes que cruzaban a un comportamiento criminal. Dijo que los fiscales en otros 3 estados ya se habían puesto en contacto con su oficina pidiendo detalles sobre cómo habíamos construido nuestro caso. Escuchar que nuestra pesadilla podría ayudar a otras personas hizo que se sintiera un poco más significativa. Aurora nos deseó lo mejor y dijo que la contactáramos si alguna vez necesitábamos algo. Le di las gracias por creernos desde el principio cuando debimos haber sonado a locos explicando los esquemas elaborados de Mayela. Dijo que los buenos investigadores aprenden a reconocer la verdad incluso cuando suena imposible. Una semana después de la llamada de Aurora, Federico nos contactó y nos invitó a cenar a su casa. Dijo que quería agradecernos adecuadamente porque nuestro caso había avanzado su investigación forense de maneras que no había esperado. Las técnicas que desarrolló analizando nuestra evidencia tenían aplicaciones para otros casos que involucraban evidencia plantada y escenas de crimen escenificadas. Ricardo y yo aceptamos la invitación y condujimos a la casa de la familia Solís el sábado por la noche. La esposa de Federico fue cálida y acogedora, y sus 2 hijas adolescentes fueron educadas y curiosas acerca de nosotros. Esperanza y Marta también estaban allí con sus familias, y se sintió como una reunión. Pasamos la noche comiendo comida increíble y compartiendo historias sobre la investigación. Federico nos mostró su artículo de investigación publicado que citaba nuestro caso como ejemplo principal. Se sintió surrealista ver nuestro trauma convertido en documentación académica, pero también validante que algo bueno salió de ello. Al final de la noche, habíamos intercambiado números de teléfono con todos y hecho planes para reunirnos de nuevo. Tener conexiones con personas que nos creyeron y ayudaron a hacer justicia fue profundamente reconfortante. La familia Solís entendió el trauma de maneras que nuestros otros amigos no podían porque habían estado allí durante lo peor. Habían visto la evidencia y sabían exactamente cuán calculados y crueles habían sido los esquemas de Mayela. 6 meses después del encarcelamiento de Mayela, recibimos una carta reenviada a través de cadena de un terapeuta de prisión. El terapeuta explicó que estaba trabajando con Mayela en rehabilitación y se preguntó si estaríamos dispuestos a participar en sesiones de terapia familiar. Lo describió como una parte importante del proceso de recuperación de Mayela, y dijo que nuestra participación podría ayudarla a asumir la responsabilidad de sus acciones. Leí la carta 2 veces para asegurarme de que entendía correctamente, y luego se la entregué a Ricardo sin comentarios. La leyó, y su rostro se puso rojo de rabia. Llamamos a cadena inmediatamente y ella no se sorprendió porque había visto solicitudes similares en otros casos. Le dijimos que se negara firmemente y explicamos que no teníamos interés en ayudar a la recuperación de Mayela. Nuestro enfoque estaba en nuestra propia curación y no le debíamos nada a Mayela después de lo que había hecho. Cadena redactó una respuesta dejando clara nuestra posición y la envió al terapeuta de la prisión. Explicó que las víctimas no están obligadas a participar en la rehabilitación de sus abusadores y nuestra negativa no nos hacía vengativos ni implacables. Simplemente nos estábamos protegiendo a nosotros mismos y nuestra paz. Ricardo dijo que se sintió culpable durante unos 5 minutos antes de recordar todo lo que Mayela había hecho. Le recordé que Mayela había intentado que nos arrestaran por tráfico de drogas y destruir todo nuestro futuro. No le debíamos perdón ni participación en su terapia. 2 semanas después de rechazar la solicitud de terapia en prisión, la madre de Ricardo envió una carta a nuestro departamento. Ricardo miró el sobre durante 10 minutos antes de abrirlo porque sabía que no sería bueno. La carta era de 3 páginas de su madre intentando la reconciliación, pero estaba llena de excusas para Mayela y culpas sutiles hacia mí. Escribió sobre cómo Mayela siempre había luchado con los celos y necesitaba apoyo adicional de la familia. Afirmó que las acciones de Mayela provenían de un lugar de dolor y miedo a perder a su hermano. Sugirió que si yo hubiera sido más comprensiva con los sentimientos de Mayela desde el principio, las cosas nunca habrían escalado. La carta me enfureció porque ella todavía no podía asumir la plena responsabilidad o reconocer la gravedad de los crímenes de Mayela. Ricardo la leyó 2 veces y luego se sentó a escribir una respuesta. Me dijo que necesitaba hacer esto una última vez para dejar su posición absolutamente clara.
Su carta fue corta y directa, explicando que hasta que ella asumiera la plena responsabilidad sin calificaciones o justificaciones, no podíamos tener una relación. Escribió que su continuo consentimiento y excusas mostraban que no había aprendido nada. Dijo que devolvería todas las cartas futuras sin abrir, y que no debía contactarnos de nuevo. Envió la carta por correo esa tarde y bloqueó su dirección de correo electrónico. Lo vi hacerlo y vi tristeza y alivio en su rostro. Comenzamos a planear renovar nuestros votos en nuestro segundo aniversario con una pequeña ceremonia en Cancún. La idea surgió durante una sesión de terapia cuando nuestra terapeuta preguntó sobre la recuperación de experiencias positivas. Ricardo sugirió regresar a Cancún para terminar lo que Mayela había interrumpido y crear nuevos recuerdos felices. Me encantó la idea inmediatamente porque se sintió empoderadora y simbólica. Habíamos dejado que los esquemas de Mayela acortaran nuestra luna de miel, pero no dejaríamos que arruinara Cancún para siempre. Comenzamos a investigar lugares y nos pusimos en contacto con Esteban en el hotel donde todo se había deshecho. Nos recordó y se mostró entusiasta acerca de organizar nuestra ceremonia de renovación de votos. Nos ofreció una mejora de categoría gratuita y dijo que supervisaría personalmente todos los arreglos. Planeamos una pequeña ceremonia íntima en la playa al atardecer solo con nosotros dos y un oficiante. Pasaríamos 2 semanas en Cancún disfrutando realmente de nuestra luna de miel sin miedo ni interrupción. El proceso de planificación fue emocionante y sanador porque estábamos recuperando el control de nuestra narrativa. Mayela había intentado destruir nuestro matrimonio antes de que comenzara, pero en cambio estábamos celebrando nuestra supervivencia y compromiso. La terapia continuó ayudándonos a procesar los problemas residuales de confianza y la ansiedad que persistían incluso después de que Mayela estaba en prisión. Nuestra terapeuta notó que ambos habíamos mostrado una notable resiliencia al convertir el trauma en crecimiento en lugar de dejar que nos destruyera. Dijo que muchas parejas no habrían sobrevivido a lo que habíamos pasado. Nos estábamos comunicando mejor que nunca porque la crisis nos había obligado a ser completamente honestos y vulnerables el uno con el otro. Ricardo había aprendido a establecer límites con miembros de la familia tóxicos y a priorizar nuestro matrimonio sobre la obligación. Yo había aprendido a confiar en mis instintos y a defenderme incluso cuando eso significaba confrontar a su familia. Nuestra relación era más fuerte por haber sobrevivido a esta prueba y ambos sabíamos que podíamos manejar lo que la vida nos deparara. Estábamos genuinamente emocionados por nuestro futuro juntos de maneras que no habíamos podido estar durante la investigación y los procedimientos legales. La ansiedad probablemente nunca desaparecería por completo, pero ahora era manejable. Teníamos herramientas para hacer frente y un sistema de apoyo de personas que nos creían. Lo más importante es que nos teníamos el uno al otro y un compromiso para construir una vida saludable juntos. El padre de Ricardo comenzó a reunirse con nosotros para cenar una vez al mes en un restaurante tranquilo a medio camino entre nuestro departamento y su nuevo lugar. Las primeras cenas fueron incómodas con largos silencios entre conversaciones cuidadosas sobre el trabajo y el clima. Pero nunca mencionó a Mayela ni nos pidió que la perdonáramos. Habló sobre sus sesiones de terapia y lo que estaba aprendiendo sobre los comportamientos de consentimiento, y se disculpó de nuevo por no haber protegido a Ricardo de la disfunción familiar mientras crecía. En la tercera cena, estaba compartiendo historias sobre su infancia que nos ayudaron a comprender dónde comenzaron los patrones y Ricardo se abrió sobre recuerdos que había enterrado durante años. Su padre escuchó sin poner excusas ni defender a nadie, simplemente reconociendo el dolor y asumiendo la responsabilidad por su parte en ello. Poco a poco aumentamos el contacto a cenas 2 veces al mes y café ocasional los fines de semana. Y se sintió bien tener al menos un miembro de la familia que respetaba nuestros límites y mostraba un cambio genuino a través de acciones consistentes en lugar de promesas vacías. 3 meses después de la sentencia de Mayela, recibí un correo electrónico de una organización de defensa de las víctimas preguntando si consideraríamos hablar en su conferencia anual sobre crímenes familiares. El coordinador explicó que estaban tratando de crear conciencia sobre cómo los miembros de la familia pueden ser perpetradores de crímenes graves y cómo las víctimas a menudo enfrentan presión para minimizar o excusar el comportamiento, debido a los lazos familiares. Le reenvié el correo electrónico a Ricardo, y pasamos una semana discutiendo si estábamos listos para compartir nuestra historia públicamente incluso en un formato anónimo. Nuestra terapeuta nos ayudó a trabajar en la decisión y señaló que hablar podría ayudarnos a recuperar nuestra narrativa y transformar el trauma en algo significativo. Acordamos presentar con la condición de que pudiéramos usar nombres falsos y que no se compartiría ningún detalle de identificación, y la organización aceptó inmediatamente nuestros términos y nos envió el horario de la conferencia. La conferencia se llevó a cabo en un hotel en el centro un sábado por la mañana y llegamos temprano sintiéndonos nerviosos pero preparados después de pasar 2 semanas escribiendo y ensayando nuestra presentación. La titulamos Señales de advertencia que pasamos por alto. Cuando la manipulación familiar se convierte en comportamiento criminal y la estructuramos en torno al patrón de escalada desde los primeros intentos de sabotaje de Mayela hasta el elaborado esquema internacional. De pie detrás del podio en una sala llena de defensores, terapeutas y otras víctimas, sentí que mis manos temblaban mientras comenzaba a describir cómo Mayela vistió de negro en nuestra boda y lo llamó apropiado para un funeral. Ricardo se hizo cargo de la sección central sobre el esquema de acoso falso, su voz firme mientras explicaba cómo el consentimiento de su familia le había enseñado a Mayela que podía hacer cualquier cosa sin consecuencias.
Mostramos datos de las fotos premontadas y las imágenes de seguridad de Cancún, y la audiencia se quedó sin aliento cuando revelamos que Mayela nos había seguido internacionalmente para tendernos una trampa por tráfico de drogas. La presentación terminó con nuestro consejo sobre confiar en sus instintos incluso cuando los miembros de la familia insisten en que están exagerando, documentar todo cuidadosamente y no dejar que la culpa o la obligación les impidan responsabilizar a los criminales independientemente de su relación con ustedes. Después de que terminamos, al menos una docena de personas se acercaron a compartir sus propias historias de miembros de la familia que habían escalado de la manipulación a actos criminales. Una mujer de unos 50 años nos dijo que su hermano la había acosado durante 3 años antes de ser finalmente arrestado y sus padres todavía insistían en que estaba siendo dramática y que debería retirar los cargos. Un joven describió cómo su hermana le había robado la identidad y destruido su crédito, pero su familia esperaba que la perdonara porque eso es lo que hace la familia. Una pareja mayor explicó que su hijo había malversado de su negocio y los había amenazado cuando lo denunciaron a la policía y habían sido condenados al ostracismo por la familia extendida por enviar a su propio hijo a prisión. Cada historia reforzó que no estábamos solos al enfrentar a miembros de la familia que usaban la relación para evitar la responsabilidad y que elegir la justicia sobre la obligación era la decisión correcta incluso cuando se sentía increíblemente difícil. Varios asistentes pidieron copias de nuestros materiales de presentación para usar en su propio trabajo de defensa, y el coordinador de la conferencia nos agradeció por estar dispuestos a hablar abiertamente sobre una experiencia tan dolorosa. Saliendo del hotel esa tarde, Ricardo me apretó la mano y dijo que sentía que nuestro sufrimiento finalmente tenía algún propósito más allá de simplemente sobrevivir. Exactamente un año después de que Mayela comenzara a cumplir su sentencia, recibimos una notificación oficial de la Junta de Libertad Condicional de que era elegible para la liberación anticipada basada en el buen comportamiento y la participación en programas de prisión. La carta explicaba que teníamos derecho a presentar una declaración de impacto de la víctima que sería revisada durante su audiencia de libertad condicional, y la fecha límite era dentro de 3 semanas. Sentí que se me revolvía el estómago al leer esas palabras porque la idea de que Mayela fuera liberada anticipadamente se sintió como si el sistema nos estuviera fallando después de que habíamos trabajado tan duro para hacerla responsable. Ricardo llamó a Cadena inmediatamente y ella nos guió a través del proceso, explicando que las declaraciones de impacto de la víctima tienen un peso significativo en las decisiones de libertad condicional, y que debíamos ser detallados y específicos sobre los efectos continuos de los crímenes de Mayela. Pasamos las siguientes 2 semanas escribiendo y revisando una declaración de 5 páginas que describía las pérdidas financieras que nunca habíamos recuperado por completo, la ansiedad y los problemas de confianza con los que todavía lidiábamos a diario, el daño a la relación de Ricardo con toda su familia extendida, y nuestro miedo genuino sobre lo que Mayela podría hacer si fuera liberada antes de completar su sentencia completa. Explicamos que no había mostrado remordimiento real durante la audiencia de declaración de culpabilidad y había violado la orden de restricción a las pocas semanas de ser liberada bajo fianza, lo que probaba que no se podía confiar en ella para seguir reglas o respetar límites. Cadena revisó nuestro borrador final e hizo algunas sugerencias para fortalecer el lenguaje legal, luego lo presentó a la Junta de Libertad Condicional en nuestro nombre, junto con documentación de apoyo, incluida la violación de la orden de restricción y declaraciones de nuestra terapeuta sobre los síntomas de trauma continuos. 2 semanas después, Aurora llamó con noticias que me hicieron llorar de alivio. La Junta de Libertad Condicional había negado la solicitud de liberación anticipada de Mayela después de revisar nuestra declaración de impacto de la víctima, junto con sus registros de prisión que mostraban una participación mínima en la terapia requerida y un patrón de actitud resentida hacia el personal y otros reclusos. Aurora explicó que Mayela ahora cumpliría su sentencia completa de 2 años sin posibilidad de liberación anticipada, y permanecería en libertad condicional durante 5 años después de eso, con condiciones estrictas que incluyen no contactarnos y tratamiento de salud mental obligatorio. La decisión validó todo lo que habíamos pasado y probó que el sistema realmente nos estaba protegiendo en lugar de priorizar la reconciliación familiar sobre la seguridad de la víctima. El padre de Ricardo llamó esa noche después de que le enviamos un mensaje de texto con la noticia y dijo que estaba orgulloso de nosotros por mantenernos firmes y aliviado de que Mayela cumpliría la sentencia completa que merecía. Comenzamos a buscar casa seriamente al mes siguiente, decididos a comprar algo en un vecindario que Mayela no pudiera buscar fácilmente y tomando precauciones adicionales para mantener toda nuestra información privada. Nuestro agente inmobiliario fue una recomendación de la familia Solís, quien entendió nuestras preocupaciones de seguridad y nos ayudó a centrarnos en propiedades con buena vigilancia natural, cerraduras sólidas y espacio para sistemas de seguridad. Recorrimos al menos 15 casas durante 6 semanas, rechazando varias que se sentían demasiado aisladas o tenían demasiados puntos de acceso que necesitaríamos monitorear. La casa de la que finalmente nos enamoramos fue un pequeño rancho de 3 dormitorios en un vecindario tranquilo con vecinos amables, un patio trasero cercado y un sistema de seguridad ya instalado por los propietarios anteriores. Hicimos una oferta el mismo día que la vimos y comenzamos el proceso hipotecario, asegurándonos cuidadosamente de que todos nuestros documentos solo enumeraran un apartado de correos y que la compañía de títulos entendiera nuestros requisitos de privacidad.
La inspección reveló solo problemas menores, y el cierre se programó para principios de marzo, que sería 3 semanas antes de nuestro segundo aniversario. El padre de Ricardo continuó mejorando y sorprendiéndonos con su crecimiento, y durante una de nuestras cenas a fines de febrero, nos dijo en voz baja que había solicitado el divorcio de la madre de Ricardo. Ella se había negado a asistir a terapia o a reconocer cualquier responsabilidad por permitir a Mayela, y de hecho había intentado presionar al padre de Ricardo para que nos convenciera de escribir una carta apoyando la liberación anticipada de Mayela. Se dio cuenta de que no podía seguir casado con alguien que todavía priorizaba proteger a Mayela sobre aceptar la realidad, y estaba construyendo una nueva vida basada en la honestidad y las relaciones saludables, en lugar de la obligación y la disfunción. Ricardo le preguntó a su padre si estaba bien, y su padre sonrió y dijo que se sentía más libre que en 30 años, como si finalmente hubiera dejado de llevar un peso que nunca fue suyo. Éramos cautelosamente optimistas acerca de mantener una relación con él en el futuro, porque sus acciones coincidían consistentemente con sus palabras, y nunca nos presionó ni puso excusas para el resto de la familia. El día del cierre llegó en una mañana soleada perfecta a principios de marzo, y nos sentamos en la oficina de la compañía de títulos firmando lo que se sintió como 1000 documentos. Mientras nuestro agente inmobiliario sonreía y nos felicitaba, entrar a nuestra casa por primera vez como propietarios reales se sintió surrealista y emocional, como si finalmente hubiéramos alcanzado la vida que deberíamos haber tenido hace 2 años antes de que Mayela destruyera nuestra luna de miel. La casa era completamente nuestra sin conexión con la familia de Ricardo, y sin recuerdos compartidos de disfunción o manipulación, solo habitaciones vacías esperando ser llenadas con muebles y experiencias que reflejaran nuestros valores y nuestro futuro. Pasamos el primer fin de semana pintando el dormitorio y configurando nuestro nuevo sistema de seguridad con cámaras que cubrían todos los puntos de entrada, y aunque sabíamos que Mayela todavía estaba en prisión, tener esas protecciones nos ayudó a sentirnos seguros. El padre de Ricardo vino a ayudarnos a mover muebles y trajo un regalo de inauguración de nuevos cuchillos de cocina con una tarjeta que decía por construir la vida que merecen. Las cajas de mudanza llenaron nuestra sala de estar durante semanas, pero poco a poco transformamos la casa vacía en un verdadero hogar. Nuestro viaje de renovación de votos a Cancún fue programado para fines de marzo para coincidir con nuestra fecha de aniversario real, y esta vez planeamos todo cuidadosamente sin que ningún miembro de la familia supiera nuestra ubicación exacta o línea de tiempo. Volamos un martes por la mañana y llegamos a Cancún exhaustos pero emocionados de finalmente tener la luna de miel que se nos había negado 2 años antes. Esteban de seguridad del hotel nos recibió personalmente en el lobby y nos dio una mejora de categoría complementaria a una suite con vista al mar como agradecimiento por ayudarlos a identificar y solucionar las fallas de seguridad que habían permitido a Mayela acceder a nuestra habitación original. Nos guió a través de todos los nuevos protocolos que habían implementado, incluido un mejor seguimiento de la tarjeta llave, cámaras adicionales y procedimientos de verificación de personal más estrictos, y nos aseguró que estábamos completamente seguros y que podíamos relajarnos esta vez. Las siguientes 2 semanas fueron todo lo que habíamos esperado cuando planeamos este viaje por primera vez, con largos días de playa, cenas románticas, tratamientos de spa y excursiones a templos y terrazas de arroz sin mirar constantemente por encima de nuestros hombros. Renovamos nuestros votos en una ceremonia simple en la playa al atardecer solo con nosotros y un oficiante pronunciando promesas el uno al otro que se sintieron aún más significativas después de todo lo que habíamos sobrevivido juntos. El fotógrafo del hotel capturó el momento, y finalmente tuvimos fotos de boda que mostraban alegría genuina, en lugar de la tensión que había marcado nuestra ceremonia original con Mayela mirando con desprecio vestida de negro en el fondo. De vuelta en casa a principios de abril, organizamos una celebración en nuestra nueva casa con todos los que nos habían apoyado durante la pesadilla de los últimos 2 años. La lista de invitados incluía amigos cercanos del trabajo, nuestra terapeuta, toda la familia Solís que se había convertido en amigos genuinos, y el padre de Ricardo, quien trajo a su nueva novia y parecía genuinamente feliz por primera vez desde que lo conocimos. Montamos mesas en el patio trasero y servimos comida que habíamos disfrutado en Cancún, compartiendo historias sobre el viaje y mostrando fotos de la ceremonia de renovación de votos. Esperanza Solís levantó su copa e hizo un brindis por la resiliencia y por elegir tu propia familia basada en el amor y el respeto en lugar de la obligación, y todos chocaron las copas y vitorearon. La reunión se sintió llena de calidez y apoyo auténticos sin ninguna de las dinámicas tóxicas o agendas ocultas que habían envenenado cada evento con la familia original de Ricardo, y mirar a las personas que genuinamente se preocupaban por nuestra felicidad hizo que valiera la pena sobrevivir a todo el dolor. Una semana después de la celebración, Cadena llamó con noticias sobre la sentencia civil. La documentación de embargo estaba finalizada y lista para ejecutarse el día en que Mayela fuera liberada de prisión. Ella explicó el proceso de su manera eficiente habitual, guiándome a través de cómo se deducirían automáticamente porciones del salario de Mayela y se nos enviarían hasta que se pagara la totalidad de $1 millón de pesos más los intereses acumulados. El sistema rastrearía cada pago y se ajustaría a cualquier cambio de empleo que Mayela hiciera, siguiéndola de trabajo en trabajo si era necesario.
Saber que habría consecuencias continuas incluso después de que cumpliera su condena de prisión trajo una sensación de alivio que no había esperado. Ricardo y yo lo discutimos durante la cena esa noche, ambos de acuerdo en que la responsabilidad financiera importaba menos que el principio de que sus acciones tuvieron repercusiones reales y duraderas de las que no podía escapar. Pasaron 2 años más rápido de lo que imaginé posible. Nuestra casa se convirtió en un verdadero hogar lleno de muebles que elegimos juntos y fotos de viajes que hicimos sin miedo. La carrera de Ricardo avanzó constantemente después de su ascenso, y mi propia posición en el trabajo se convirtió en un rol que genuinamente amaba, con responsabilidades que me desafiaban de buenas maneras. Establecimos rutinas que se sentían saludables y normales, como el café de la mañana del domingo en el porche trasero y las cenas del viernes por la noche con la familia Solís, que se había convertido en nuestros amigos más cercanos. La terapia nos ayudó a construir habilidades de comunicación que hicieron que nuestro matrimonio fuera más fuerte de lo que había sido incluso antes de que los esquemas de Mayela interrumpieran todo. Aprendimos a establecer límites con personas que intentaban aprovecharse de nuestra amabilidad, reconociendo señales de alerta que habíamos pasado por alto antes. La relación de Ricardo con su padre continuó mejorando lentamente, construida sobre la honestidad y el respeto en lugar de la obligación. Comenzamos a hablar seriamente sobre tener hijos, emocionados de crear una familia basada en los valores que habíamos luchado tan duro por proteger. El trauma que Mayela infligió se transformó en sabiduría sobre a quién dejamos entrar en nuestras vidas y mantenernos firmes cuando alguien intenta manipularnos a través de la culpa o la presión familiar.